lo que se escucha, que no es un reproche, pero es una pregunta, es: Juan Carlos, Juan Andrés, James eran adultos mayores de 18 que efectivamente, por la profundidad de su fe, tenían una relación de entrega, donde se vieron enfrentados a una mente maquiavélica, con un nivel de dominación, de seducción y de manipulación pocas veces visto como el de Karadima. Sin embargo, en algún minuto tuvo que haber pasado algo para que un cierto espacio de libertad, de autonomía profunda e individual, ellos le entregaron, la renunciaron. Esto es lo que Foucault llama la religiosidad infantilizante, en el sentido de estar mi apego a la fe, estarle al nivel de seducción por las razones que sea, que entrego todo lo que tengo y no hay ningún espacio último de protección. ¿Cómo se llega a eso? ¿O sienten quizás que estoy siendo muy injusto? ¿Qué minuto pasa que alguien con este nivel de maldad, incluso de manipulación, puede llegar a vulnerar su autonomía, la voluntad, su dignidad de forma tan profunda? Lo pregunto esto porque entrevisté a Sandón, me lo recordaba Juan Carlos fuera de la entrevista, y el reproche que le hacía, en términos brutos, bastante poco sofisticados y como lo conocemos, es: bueno, pero aquí hay un límite. ¿Qué pasa o cómo pasa que se pierde ese límite? ¿Puedo partir? Claro. Sí. Yo creo que, bueno, una de las grandes preguntas que hubo y sigue, creo, rebotando en Europa es por la responsabilidad de los alemanes durante la Segunda Guerra, durante el nazismo. Eran tipos mayores, fueron embaucados en una ideología perfecta, redentora, pero que implicaba unos actos de crueldad y autodestrucción, destrucción del otro, macabro, sin historia. O sea, en el corazón de Occidente del siglo XX fue posible una ideología tan destructiva como el nazismo, al mismo tiempo que Stalin, unos kilómetros más allá, replicaba lo mismo desde otra ideología. Uh-huh. La pregunta por la responsabilidad del pueblo alemán es una pregunta que sigue haciendo eco, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y desde esa pregunta por la responsabilidad es la pregunta por el poder de un ideólogo, de un gran seductor, de un tipo que vendría, bueno, ya se sabe que por lo menos Hitler venía herido desde la infancia, con unos niveles de maltrato infantil enormes, y venía casi con esa fuerza a vengarse del mundo entero, o a vengarse de sus padres en el mundo entero. Y la pregunta final va a ser: ¿qué pasa con ese poder de estas personas? Como yo creo que pasó aquí en Chile también, no tan lejos de algo así, en el que se justifica un abuso, se justifica el dañar a otros a partir de una ideología, y en la que nosotros nos hacemos cargo, y después simplemente hay que esconder la cabeza. Yo creo que hay niveles de abuso que sobrepasan los límites. Es verdad que quizás jurídicamente hay que poner algunos límites de abuso sexual infantil, un abuso sexual, una agresión sexual directa, pero cuando una persona es capaz de someterte, hipnotizarte, y a partir de el manejo del miedo, sobre todo, es que el miedo es muy potente. El miedo es tan potente que te hace desorientarte, perder todos los referentes. Y la pérdida de los referentes a partir del miedo, de la culpa, además de la necesidad de sentido, de la búsqueda de sentido. Y cuando te dejan en una especie, te quitan los referentes, estáis solo en el medio del océano, sin ningún referente, y llega un tipo que se transforma con una especie de brújula absoluta, puede hacer casi lo que quiera contigo. Es muy difícil
a partir de ahí, volver a encontrar un referente. Por eso yo creo que se entiende. Ahora bien, una cosa es la explicación casi como filosófica, psicológica, histórica de lo que sucedió, y otra cosa distinta va a ser cómo se le llama a eso jurídicamente. De acuerdo. Abuso sexual infantil, pedofilia, yo creo que al menos en mi caso eso no cabe ahí. Pero sí hay una manipulación de conciencia, un abuso sexual, un sometimiento psicológico a partir de una asimetría de poder enorme, en el cual una persona con mucho poder se aprovecha de esa posición para someter a otro. Ahora, eso yo creo... es lo que los abogados llaman la posición de garante, el abuso de la posición de garante. Absolutamente. Tal cual. La que uno podría inculpar al cardenal, ¿no es cierto?, pero era un garante. O sea, por eso que tiene que asumir toda la responsabilidad, el SAT y todo. Son garantes. Y eso hoy día no está tipificado, no que yo sepa, o no en todos los casos, por lo menos no como el nivel de abuso sexual infantil. Y eso como nuestra gran pregunta, y yo creo que sí debería estar tipificado cuando una persona tiene un poder tan grande como un director espiritual, sea quien sea, a quien lo hipnotiza, lo hace caer dentro de su ámbito de poder para... y no en una relación, porque aquí no hay una relación, hay un sometimiento. Y eso hay que llamarle así, y eso hay que tipificarlo. Eso es un delito. Aunque aún no esté quizás tipificado, pero eso para mí es un delito. Y una persona que quiere tener poder tiene que estar ahí dispuesto a que si él transgrede alguno de los límites que le impone su posición de poder, ser juzgado por esa transgresión. Sea la edad que tenga la otra persona. ¿Sabes lo que me pasa a mí? José lo explica muy, muy bien y todo, pero a mí me pasa que donde me duele más y donde todavía, a pesar de todo lo que he vivido y todo lo que ha pasado, y que lo haría 1000 veces más por el cariño de la gente, el apoyo de la gente, el que las denuncias por abuso se hayan triplicado y porque hayamos prendido la luz y en una cosa que en Chile no se hablaba, lo haría 1000 veces. Ahora, en lo personal, yo venía muy vulnerado, donde me tomó este hombre y me dio vuelta, absolutamente me dio vuelta y me hizo someterme. Ahora, si tú me haces explicarlo a mí, pasaríamos horas y necesitaría un psiquiatra, una psicóloga que me ayudara a poner las cartas sobre la mesa. Pero a mí, yo todavía, y estoy trabajando en eso, y sé que no tengo la culpa, pero me da mucha vergüenza el haber permitido que cuando yo llegué con 16 años a la parroquia, este hombre me diera vuelta y me convirtiera en un miembro de la juventud nazi, literalmente, como estábamos usando ese ejemplo. Y entonces me ha tomado años ir quitándome esa rabia, y bueno, y en esta época final ha sido como saquémonos la rabia a paso acelerado, digamos, porque encontré, o sea, y no me voy a cansar nunca de decir el verdadero cariño que yo siento por Jimmy y por José Andrés y Juan Pablo Hermosilla, que estuvieron ahí para acogerme cuando yo pensé que yo era el único. Y cuando me moría de vergüenza, y cuando le tuve que contar a mi mamá lo que me había hecho Caradima, que mi mamá sabía de la dominación y de todo, pero no sabía de los toqueteos y de toda la cosa. Pero yo te diría que a mí sí me duele toda la parte sexual, que no fue tan grave como a otros, pero el abuso psicológico y lo que me hizo hacer a una persona que es absolutamente anti de como él quería que yo fuera, es algo que
todavía me da vergüenza cuando el cardenal Medina salió diciendo, ya, pues si un joven de 17 años sabe lo que está haciendo. Fue como que me pegaran una patada a donde tú sabes, porque realmente no tiene nombre, porque la vulnerabilidad de cada persona es de cada persona. Y como dice José, no hay edad para eso. Entonces, esta gente se aprovecha de esas vulnerabilidades y te no sé, pues te convierte en un, ya voy, aquí voy, ya la juventud que está, pues, en que todos se delatan, en que todos tienen que ser igual, en que todos, o sea, una cosa espantosa donde Dios no es el central, sino es Él. Las cosas no van hacia Dios como deberían ser, van hacia este perverso malévolo que se llama Karadima. De acuerdo. James, yo alguna vez te escuché a propósito de esto, decir que para ti fue muy impactante, liberador, el darte cuenta que no eras el único, de que esto respondía a un patrón colectivo y que esta circunstancia que no era específica respecto de ti, que ese hecho te había, no sé si aliviado la expresión, pero te había dado la fuerza para en algún sentido transformar o aliviar la culpa. Mira, tú hiciste, perdonando, aquí estamos en una cosa así docta, hiciste la pregunta más caraja que puedes haber hecho. Primero, porque esto no es un tema de edad, ya lo he dicho hasta el cansancio. ¿Qué diferencia tiene uno de 17 con 29, con 11 meses, 29 días con el de 18 años? Tú y yo sabemos que el tema de la edad biológica no tiene nada que ver con la edad psicológica. Y esto pasa por la edad psicológica. Punto uno. Eso quiero que quede súper claro. Lo segundo, ¿por qué es tan desgraciada tu pregunta? Porque es la pregunta que uno se hace durante años. Es la pregunta que te sumerge en el miedo y en la culpa. ¿Por qué no fui yo capaz de responder? ¿Por qué no en ese fuero interno donde sentía que algo estaba mal? ¿Por qué seguí siendo sometido? Y esa pregunta es la que te hace alejarte de la conciencia de ser víctima. Porque la pregunta la está haciendo alguien que nunca sufrió esto. La está haciendo alguien que se olvidó que el otro es un ser humano, que es una víctima, y piensa que es casi un objeto. Y va a responder como quien le pega un metal. ¡Pam! Por lo tanto, tu pregunta es al callo. Me alegro que la hayas hecho, porque es lejos la más desgraciada de las preguntas que puedan haber. Y si la gente te lo comenta, es porque esa gente no tiene ni una empatía con el ser humano. Y van a ser pésimos líderes y pésimos servidores públicos. Te lo garantizo. Ahora, es tan desgraciada la pregunta que es la que te quita el sueño. Y es la pregunta que te impide mejorarte. Porque para mejorarse necesitas pasar a la etapa de sentirte víctima. Porque esa pregunta te transforma en un perverso. Y esa perversión tiene que ver con varios aspectos. El primero, el aislamiento. Te aísla. Cualquier cosa que pase contigo, y estos personajes que además están rodeados de un marketing, 5 obispos, 50 sacerdotes, regalón del Padre Hurtado. Si tienes una persona en que tú inocentemente, porque éramos inocentes, no tienes por qué desconfiar. Si tiene el respaldo de los grupos económicos, de la iglesia, de todo el mundo. O sea, todo el mundo te dice, este es el lugar seguro, este es el camino seguro. Por lo tanto, cuando pasa algo extraño, el equivocado es uno. No es él. ¿Okay? ¿Qué pasa con el aislamiento? Te produce soledad. Y cuando tú estás solo contigo mismo, entra el segundo elemento del perverso, la confusión. Te confunde, porque los valores, la ética, los principios se relativizan. Y te los relativiza en tu cabeza. Por ejemplo, él decía, no, esto es un problema de pureza, son muy superficiales, no tienen ni una importancia. Lo que sí importa es la avaricia. Entonces, ¿qué fomentaba? Fomentaba que todos teníamos que, apenas estuviéramos trabajando, tener un billetito, pasarle el billetito al padre Fernando. Lo que era muy grave era la soberbia. Eso había hecho caer al demonio, no lo había hecho caer una mujer, ni un hombre, lo había hecho caer la soberbia y la falta de obediencia a Dios. Entonces,
empezaron a cambiar, aquí empezaron a haber una especie de nueva calificación de defectos o de vicios y virtudes, en las cuales tú rápidamente empezabas, porque tenías toda esta especie de chorro de energía, ¿no es cierto?, perversa, con todo este background y este respaldo de la sociedad, ¿no es cierto?, que te decía que tú en tu soledad, en tu ser desamparado, porque además nosotros no estábamos muy amparados. Juan Carlos llegó a 16 años con el papá que se había muerto. Yo no vi a mi papá en 10 años, con situaciones familiares difíciles. Gallos que queríamos realmente hacer algo con nuestras vidas. Y no solo eso, queríamos achacar nuestra vida a la ayuda a los demás. O sea, violaron, ¿no es cierto?, esa cosa que tiene la juventud, de esa cosa del alma, del servicio, del amor por los demás, de la nobleza, de la inocencia. Entonces tu pregunta es la pregunta del perverso. Y lo otro que es muy importante es que el resultado está a los ojos. ¿Qué pasa en el tiempo cuando tú no logras salir de esto? Te transformas en un diegosa. En un tipo que es acusado por otro tipo que cometió el error de haberlo chantajeado, pero por algo lo chantajeó, que contó exactamente sin conocernos, exactamente la metodología. Replicada por Diego Osa. Fíjate que Diego Osa anda ahí, libre de polvo y paja. Después de todos los cuentos que sacó la iglesia que iba a hacer para persecución de los que... Fíjate que no pasó nada. Incluso si habían rumores. Entonces, ¿en qué termina la persona? Personas luminosas, bondadosas como era Diego Osa, porque lo conocimos del colegio. Un tipo maravilloso. ¿En qué termina? Termina cuando yo me tocó hacer el careo con él. Yo te juro, tengo el temor en mi corazón que se termine suicidando. Como lo hicieron otros curas ahí. Ya han habido 3 o 4 curas suicidados. Entonces, la situación es tan grave que termina atentando contra la vida. Y finalmente, hay que distinguir a los perversos que replican los ejemplos, que se denominan además íntimos amigos y se mantienen siendo amigos, como nos dijo el mismo Caradima a nosotros, sus 4 obispos, con los cuales mantiene permanente contacto. Esto es como las cárceles, tuvieron que poner cuestiones para cortar los celulares en las cárceles para que no siguieran controlando, ¿no es cierto?, el lumpen desde las cárceles. Caradima controla todo desde su celular. Juan Esteban Morales es un perverso pero perfecto, y ahí está. Por eso te digo, todo esto que te comento acerca de tu pregunta, ¿no es cierto?, es gravísima, porque esa pregunta es la que no se pudo contestar en ningún momento, por ninguna razón del destino, ni fuerza de libertad interna, ni Morales, ni Osa, ni los obispos, ni algún otro sacerdote que están replicados. No solo aquí, en el mundo entero. Tú ves que los legionarios no deben haber no sé cuántos legionarios con las mismas conductas. Si en el libro de Maciel de las reglas de los legionarios está basado en su perversión. Lo siguen utilizando como libro de conducta de los legionarios. Entonces el problema es que nosotros tenemos que despertar y dejar de llamar a los que son, que este gallo está denunciando al otro, qué sé yo. Viejo, si lo que pierde uno es muy grande. Yo con la Vinca en algún momento estábamos tratando de buscar una especie de slogan para la fundación. Se conversará después probablemente. Pero en el slogan decíamos: créeme, cuídame. Y yo le puse algo que no le gustó a la Vinca, porque encontré que podía ser medio petulante. Pero ¿sabéis qué? El tercero, que para mí era el más importante: agradéceme. Porque estoy protegiendo a tus hijos, a los míos, al resto de la sociedad. Nadie nos da las gracias. Sí, miles de chilenos anónimos que nos han ido a abrazar en las calles, que nos reconocen y nos dan las gracias, porque ellos sí saben el valor de esto. Pero anda a ver si tú, alguien del gobierno, del Estado de Chile, de la Iglesia, no solo no ser preocupados, sino que deben entender que de que esto tienen que tener al menos un nivel de gratitud, porque el sufrimiento que se ha entregado en esto, involuntario o voluntario, héroes accidentales, por lo menos un acto de gratitud. El amor maduro tiene 2 claves: el cuidado y la gratitud. Si no hay cuidado y gratitud, no hay amor.